Ser de izquierda es una enfermedad mental. Confesión radical en el origen de la mente de un narcisista. En mis años de escuela primaria aprendí más sobre la vida dentro y fuera de mi hogar familiar. Observé cómo las personas se relacionan e influyen entre sí. Vi a gente comprar, vender, intercambiar y pedir prestado cosas. Aprendí a ganar dinero y a tenerlo, a ahorrarlo, a gastarlo y a deberlo. Aprendí que se supone que debo respetar los derechos de las personas y hacer la mayoría de las cosas por consentimiento mutuo, por lo que ambas partes de una transacción están satisfechas. Aprendí que se supone que debo adquirir ciertas habilidades para poder ser autosuficiente y cooperar eficazmente con los demás. Aprendí que debo ser trabajador, responsable y confiable y que debo negociar y comprometerme cuando sea necesario. Aprendí que el trabajo duro es una virtud y que tengo que perseverar en mis esfuerzos y tolerar la frustración para tener éxito. Aprendí que debo ser considerado con los demás y tener cuidado de no causarles daño accidental. Aprendí que debo ser honesto y directo y que debo seguir ciertas reglas y ser respetuoso con ciertas autoridades e instituciones. Aprendí lo que se supone que es correcto e incorrecto, justo e injusto, legal y criminal. Aprendí que debería ser caritativo con las personas desfavorecidas. Aprendí sobre la religión y su papel para hacernos hacer cosas buenas en lugar de malas. Aprendí todo esto cuando me convertí en adolescente, pero dados los defectos en mi desarrollo, no pude hacer míos estos principios. En cambio, decidí que controlar a los demás era una forma mejor de conseguir lo que quería, que relacionarme de mutuo acuerdo, cooperar voluntariamente, actuar virtuosamente y respetar los derechos de los demás. Por supuesto, podía ser justo y hacer lo correcto siempre que actuar de esa manera me ayudara a conseguir que otros hicieran lo que yo quería. Cooperaría con la gente y respetaría sus derechos, e incluso sería muy generoso si se adaptara a mis propósitos. Trabajaría duro y sería honesto y actuaría responsablemente si hacerlo eventualmente me permitiera manipular a la gente. Decidí este enfoque de la vida por una buena razón. Cuando comencé la escuela primaria, ya estaba sufriendo los dolorosos eventos de mis primeros 6 años. Por dentro me sentí desconfiado, temeroso y triste. Me sentí necesitado e incluso desesperada por algo o alguien que me consolara. A pesar de tener algunas habilidades, me sentía ineficaz, avergonzado, enojado, culpable e inferior. Trataría de ocultar estos sentimientos a mí y a los demás. Pero los tenía de todos modos porque nunca había tenido un vínculo seguro con mi madre u otros cuidadores. Nunca había recibido el amor, la atención, el cariño, la protección, la empatía y la disciplina que necesitaba para mi alma tanto como necesitaba comida y agua para mi cuerpo. Me enojé por esta privación porque violó mi derecho a ser criado como un hijo precioso de padres amorosos. Pero también me sentí culpable por sentirme tan enojado. Me sentí avergonzado e inferior por la privación que sufrí porque solo podía significar que había algo muy mal en mí. Me sentí ineficaz porque no había nada que pudiera hacer para calmar mi tormento. Tenía que encontrar alguna forma de defenderme de este dolor, pero no podía ser honesto acerca de los sentimientos en sí mismos porque entonces aparecía quejumbroso, autocompasivo, enojado y exigente, y otros entonces me desaprobarían y rechazarían. En algún momento durante mis años en la escuela primaria me di cuenta de que tener control sobre otras personas calmaron mi ansiedad y necesidad y disminuyeron mi tristeza. Sabía que se suponía que debía relacionarme con los demás de mutuo acuerdo, pero no confiaba en ese tipo de relación y, de todos modos, no quería relacionarme de esa manera. Estaba enojado por la forma en que habían sido las cosas en mi vida. No quería ser recíproco. En mis años de escuela primaria me di cuenta más claramente de que si de alguna manera podía controlar a las personas, e incluso intimidarlas y dominarlas, entonces podría sentirme eficaz, confiado y superior, no ineficaz, desesperado e indefenso. Conseguir el control se convirtió en una gran ambición y manipular a otros se convirtió en el medio para ese fin. Por lo general, era más fácil manipular a los compañeros, pero finalmente aprendí a manipular a los adultos también. Mis años de escuela primaria, como los de todos, estuvieron marcados por rivalidades y competencias infantiles sobre quién era más simpático, popular, lindo, inteligente, divertido o atlético. Pasé mucho tiempo en estas batallas. Me pondría del lado de uno o dos amigos contra otros o me uniría a una camarilla en una pequeña rivalidad. Dividiría a la gente en buenos y malos, gente que me agradaría y gente que odiaría, y actuaría con desdén hacia los que odiaba. Me daría aires y fingiría ser superior para impresionar a los demás y hacerme sentir bien. A menudo sentía envidia, celos y miedo a la humillación, pero ocultaba estos sentimientos fingiendo que no me importaba o afirmando que tenía más ventajas y amigos de los que realmente tenía. Para afrontar el sentimiento de envidia e inferioridad, denigraba a los demás y ridiculizaba lo que tenían. A veces intentaba proyectar una imagen de perfección, pero sabía que era falsa. Descubrí que mentir era muy útil porque me ayudaba a salirme con la mía en cosas que se suponía que no debía hacer y a hacer que la gente hiciera lo que yo quería. Mentir puede hacer que me vea bien y que otros se vean mal. Mentiría para que me aceptaran. Mentiría para quedar exento de deberes. Descubrí que las amistades pueden ser fugaces y las lealtades temporales, y cambiaría de amigos y lealtades para obtener ventajas sociales. Me ponía furioso cuando pensaba que me habían menospreciado o desairado. Cuando me convencía a mí mismo de que los agravios contra mí eran graves, me vengaba diciendo o escribiendo cosas malas sobre las personas que me hacían daño para poder causarles daño. En el curso de esta lucha, llegué a creer que estaba haciendo lo que tenía que hacer para sentirme bien. Incluso creé mi propia moralidad para apoyar este esfuerzo. Decidí que cualquier cosa que me consiguiera lo que quería era correcto y justo y que lo que otros hicieron para oponerse a mí era incorrecto e injusto. Vi el mundo como un lugar de adversarios en el que luchas para conseguir lo que quieres, competir por el estatus y la posición, y luchar contra otros que quieren humillarte y elevarse. Al proyectar mis propios complejos en este mundo, creé un teatro en el que podía representar los dramas de mi primera infancia. Podía sentirme rechazado, abandonado, privado, engañado, abusado, temeroso, odioso, vengativo y victorioso por todas partes. De nuevo, esta vez en un escenario más grande.
Para expandir los actores en estos dramas, agregué compañeros, maestros y vecinos a mi antiguo elenco de padres y hermanos. Dividiría el mundo en víctimas y villanos y, a veces, agregaría un héroe a la mezcla. Por lo general, me identificaba como una víctima y evitaba a toda costa parecer un villano. Siempre que algo iba mal, siempre era culpa de otra persona. A veces me imaginaba a mí mismo como un héroe rescatando a otros a quienes veía como víctimas. Podía sentirme herido, triste y enojado por cualquier error o injusticia real o imaginario que pudiera encontrar, y luego sentirme bien por vengarme. Descubriría una manera de castigar a las personas que odiaba por rechazarme, ignorarme o estar mejor que yo. A veces les pegaba o les robaba o intentaba estropear sus relaciones con los demás. Haría estas cosas para igualar la puntuación que tenía en la cabeza como víctima. Ver a los demás como víctimas y villanos me ayudó a defenderme del dolor que todavía me atormentaba desde mis primeros años. Sentir lástima por las víctimas con las que me identificaba satisfacía mi deseo de sentir lástima por todas las privaciones que había sufrido. Buscaría personas patéticas para poder disfrutar indirectamente de la lástima que recibieron por su sufrimiento. Como era egoísta, codicioso y odioso en mi propio corazón, busqué villanos en los que pudiera proyectar esos rasgos y luego fingir que no los tenía. Podría sentirme ofendido por el egoísmo de los demás y negar el mío. Con este engaño me convencería de que los malos eran los demás, no yo, y entonces podría sentirme noble y bueno. Condenar a los demás disminuyó la vergüenza, la culpa y el odio hacia mí mismo que todavía me perseguían desde mis primeros años. Podría odiarlos a ellos en lugar de a mí mismo y condenarlos por ser viciosos e insensibles. Podría culpar a otros para evitar sentirme responsable o culpable. Malentendía o tergiversaba las acciones e intenciones de los demás para poder cobrar injusticias y sentirme herido y victimizado. Al condenar a los villanos por explotar a la gente, podría negar que estaba manipulando a la gente. Aprendí a ser despiadado mientras parezco inocente, tortuoso mientras parezco sincero, obstructivo mientras parezco útil. Cuando sentía verdadera lástima por las víctimas, podía verme a mí mismo como cariñoso, comprensivo y generoso. Cuando sentí simpatía por las víctimas, también sentí simpatía por mí. Al final de los años de juventud, había llegado a la conclusión de que la vida es un asunto bastante sombrío. Decidí que el mundo es un lugar duro donde los villanos se aprovechan de las víctimas y las víctimas esperan un héroe que los cuide y venza a los villanos. En mi percepción de este mundo, decidí que tener poder y control sobre los demás era lo mejor que podía hacer por mí. Con poder, cambiaría las tornas de los villanos y evitaría que me explotaran y me privaran de las cosas que deseaba. En su lugar, los manipularía y explotaría, tomaría lo que quiero de ellos y me vengaría de ellos. En retrospectiva, veo que estos dramas juveniles fueron ensayos para las batallas políticas de la vida adulta. Eran versiones tempranas de guerras más grandes por venir.